Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me es grato encontrarme nuevamente en la universidad para tratar temas cruciales, dicho de paso, en los cuales represento la posición de un grupo, una posición radical y extrema, odiada por muchos, que me satisfacería y a los nuestros que muchos sean comprendidos sobre el tema. Muchos que se oponen solamente al tema desde sus imaginaciones, desde sus fantasías. El tema es el rol de la universidad en la actualidad en el país. Bueno, tenemos el artículo 7 de la nueva ley universitaria. El artículo 7 dice las funciones de la universidad. Según la Real Academia de la Lengua Española, función es igual a rol. Entonces, si hablamos del rol de la universidad, podemos entenderlo en el artículo 7 de la ley actual de la universidad en el país como funciones de la universidad. Esto desde el aspecto del derecho. Dice, son funciones de la universidad o el rol de la universidad es 1. La formación profesional, 2. De investigación, 3. De extensión cultural y proyección social, 4. La educación continua, 5. Contribuir al desarrollo humano, 6. Las demás que señale la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto y normas. Para entender este artículo 7 sobre el rol de la universidad, hay que tener en cuenta que la sociedad peruana no es homogénea. Hay que mirar o hay que sacarnos la venda de los ojos que nos ponen constantemente los profesores de decirnos que los peruanos somos iguales. Los peruanos no somos iguales desde muchos aspectos, desde el aspecto cultural, desde el aspecto político, desde el aspecto económico. ¿O existe alguien aquí en el público que puede señalar que los peruanos somos totalmente homogéneos, iguales? Y la diferencia se nota más en los intereses, no solamente de cada individuo en el país, sino de grupos en nuestro país. Entonces, si no somos iguales y existen grupos en el país, hay que tener en cuenta, por ejemplo, quién ha hecho la última ley universitaria, qué grupo ha hecho la última ley universitaria. Bajo la posición que represento, la ley universitaria lo ha hecho el grupo de poder económico en el país, que principalmente es extranjero, y lo ha hecho a sus intereses. Claro que si nosotros no podemos distinguir eso, vemos que lo que dice aquí sobre funciones de la universidad nos beneficia a todos en igualdad de condiciones. ¿Cuál es el rol de la universidad entonces? Ya saliendo del aspecto del derecho, entrando al aspecto del derecho. El rol de la universidad es servir como instrumento a la formación de lo que le llaman en la actualidad capital humano, al servicio de las grandes empresas propietarias de los principales recursos de nuestro país. Y ustedes no negarán que en la cabeza de muchos de ustedes está la necesidad de ser buenos profesionales para encontrar un buen trabajo y así lograr el éxito soñado o el éxito que les han enseñado. La mayoría de la universidad anda con eso en la cabeza. ¿Qué esperas de la universidad? Que seas un buen profesional. ¿Para qué? Para encontrar un buen trabajo, con un buen salario y tener el éxito.
En palabras justas hay que entorpecerlo, hay que embrutecerlo, hay que estupidizarlo, hay que bajarle el nivel intelectual. Pareciera que aquí se les eleva el nivel intelectual, pero yo hasta ahora estoy convencido, teniendo contacto con estudiantes de academia preuniversitaria, que ellos son más despiertos que muchos de nosotros, y que cuando nosotros estuvimos en las academias éramos una máquina pensante que se esforzaba con un criterio, con una visión, con un horizonte profundo. Queríamos ser grandes científicos, grandes políticos, etc. Pero llegamos aquí, como decía un compañero Vladimir Kamen, aquí es donde matan a los talentos. Profesor, quiero estudiar las leyes que rigen el desarrollo de la educación en el Perú desde el aspecto del hecho y no del derecho. No, Carlitos, ¿cómo vas a investigar eso? A ti lo que te importa es sacar tu título y encontrar trabajo, nada más. Muchos estudiantes que se quieren esforzar por hacer algo extraordinario, no les dan la mano. No les dan las facilidades. Entonces hay que hacer que ese estudiante que tiene toda la energía para desarrollarse, hay que minimizar. Un profesor en la Facultad de Economía que enseñaba filosofía decía que la intención del Estado era mantenernos aquí perdiendo el tiempo justamente en los mejores años de nuestra vida, de los 18 a los 23, cuando éramos una potencia capaz de conquistar el mundo, cuando teníamos toda la energía posible, y nos metían aquí a cuadricularnos. Yo pregunto, ¿acaso no es mejor encontrar el éxito cuando usted pueda desarrollar su propia economía, pueda generar sus propios recursos, pueda administrar sus propios recursos y también puede soñar con ser dueño del país? ¿O hay que conformarnos con la idea que nos han metido en la cabeza de decirnos usted encontrará el éxito cuando encuentre un buen trabajo? Y para encontrar un buen trabajo con una buena remuneración, lo que usted tiene que ser es un buen profesional. Hay que buscar el 20. Y aquí en la universidad sabemos que los 20 no se consiguen necesariamente porque eres un estudiante superdotado, sino súper utilizado. Hay que decirle amén a todas las cosas. Amén, hermanos, amén, amén, amén. Si usted contradice al profesor, usted es un torpe total. ¿Cómo es posible que un estudiante pueda faltarle el respeto al profesor al decirle al profesor esa teoría que usted está exponiendo y está superada? Si respondes en los exámenes algo contrario al profesor, usted ha cometido un gran pecado y usted tiene un gran cero. No tiene la gloria en el cielo. Yo recuerdo en el curso de Historia de la Economía del Perú, el profesor Comercico de la Facultad de Economía me preguntó: ¿qué país es más desarrollado económicamente, Perú o Chile? Yo le dije que estaba mal la pregunta. Y él me puso cero. Pero la pregunta estaba mal, porque los dos países tenemos grupos sociales que son diferentes, grupos económicos que son diferentes. Entonces él tenía que especificar y decir, teniendo en cuenta el grupo del sector A, por ejemplo en Chile, el grupo del sector A en Perú, identifica usted quién tiene la mayor capacidad adquisitiva o quién tiene mayores propiedades en su país. Ahí sí podría darle la diferencia. Pero cuando él me dice ambiguamente, sin un criterio científico, ¿qué país es más desarrollado? Hay una respuesta sin ambigüedad. Yo entendí una respuesta cometería un error, pero tengo cero. Y si me preguntarían algo más simple, ¿quién es el héroe de la campaña? Y si yo respondo que no hay héroes en la campaña de la Breña más que anónimos, también tendríamos cero, porque la respuesta correcta sería decir que fui Andrés Antonio Cáceres de el Taita Cáceres. En los colegios también es así. Yo creo entonces, para darles la palabra al público ya, concluir que el rol de la universidad, de facto, es formar el capital humano al servicio de las grandes empresas. Para ello, necesita darles muchas características, entre ellas el ser un personaje que no piensa, que solo obedece. Ojo. ¿Por qué? Porque nuestro país vive de la economía en el sector primario. Quiere decir que estamos en el sector extractivo. No estamos en el sector transformativo. Para estar en el sector
salen enfermos o salen muertos. ¿Qué buenos laboratorios tenemos en medicina aquí? No me decimos. Y hablando de los profesores, yo cuando estaba en la Facultad de Economía me decía un profesor, a todos nos decía, lo último que pueden hacer en la vida es ser profesor. Cuando ustedes lleguen a fracasar, lo que les quede es ser profesor. Y nos decía un profesor de economía. Él había fracasado. Conversaba esto con un estudiante de administración y decía, Carlos, me decía, yo tengo un profesor que es de marketing y tiene una tienda en Girales. Y verías que tienda es la peor tienda. La más sucia, la más desordenada. Esa es la tienda. Entonces yo puedo validar con eso y ustedes mismos los pueden ver a cada momento. Y ustedes escuchan a sus profesores en cada momento. La universidad lo que busca es formar ese capital humano estupidizante, para que diga bien a las cosas, para que cumpla así como cumplamos para un 20. Así no estemos de acuerdo con las cosas,